Aunque la mayoría conoce a Paco, hay que hacer una breve presentación. Como sabéis, algunas veces hemos hecho aquí otro tipo de actividades. En la erótica había más jaleo, ¿verdad? Se ve que a la gente le gusta más el erotismo que el flamenco. Y en este caso, Paco, que también participó con sus poemas la otra vez, pues tuvo la idea de ofrecerse a darnos una pequeña charla, pequeña por la brevedad, ¿no? Porque no por la calidad tenemos esto, y nos va a mostrar un poquito de compás y flamenco. A Paco no necesita presentación, como digo, aquello que lo conocéis, pero al resto sí hay que decir que no estamos ante un cualquiera. Paco tiene un currículum que era, fotocopiando, era una novedad, pero es un hombre que ha sido jurado y es jurado en los más importantes premios flamencos de España, por ejemplo, en la Unión de la Lámpara de la Unión. Tiene multitud de artículos, tiene multitud de publicaciones, libros, no solamente como flamencólogo, sino también como literato. De hecho, ahora está embarcado en un nuevo proyecto, en una novela. Acaba de escribir un libro sobre Enrique Morente, que os lo aconsejo a todos, y en definitiva que estamos ante un flamencólogo de élite. Y tenemos entonces pues que darle las gracias porque se ha ofrecido totalmente voluntario. El hecho de haber puesto los 10 euros era sencillamente para comprometernos un poquito al que le interesase lo que viniera, y evidentemente él no cobra, yo sí. Y los 10 euros están destinados únicamente que el día de las poesías eróticas, pues aquí hubo que hacer 30, 40, 50 cuentas aquí bastante lío, y de esta manera se simplifica. Los 10 euros van íntegramente a consumiciones. El que no quiera el vino que se le va a poner y quiera un zumo, una cerveza sin alcohol, etcétera, etcétera, que lo pida, que Carmele está también cooperando. Va a estar sirviendo lo que hay, unas tapitas un poco fáciles para coger con las manos, nada, y si después alguien quiere un cuatro, lo que sea, eso lleva aparte. Y parece ser que esto es el comienzo. Si os gusta y hay interés, se pueden hacer otras cositas similares. Así que muchísimas gracias por venir y vamos a disfrutar. Pues efectivamente, como ha dicho José, esto es que ya llevaban tiempo él y Pedro Molina, vamos a decir, escondía que está el flamenco, igual, pero vamos a ver primero si despierta el interés entre la gente, y luego pues ya efectivamente se podría establecer pues ya sí un plan de estudio a lo largo pues, de una semana o unos meses, donde ya si se fueran viendo las cosas de manera pormenorizada, un poquito más técnico, y en fin, que al final de todo ese ciclo pues fuéramos capaces de ir a un concierto de flamenco y decir, oye, mira, está cantando por Soledad, y además la Soledad es de Alcalá, ¿no? Bueno, eso será ya muy posterior. Hoy yo lo que quiero es que os enamoréis del flamenco, eso es lo único que pretendo. Y os voy a hablar un poquito, sin entrar en detalles demasiado pesados, y de manera lo más amena posible y lo más fácil de entender. Y porque claro, esto del flamenco, os voy a contar una anécdota para que veáis lo difícil que es el flamenco y lo que hay que hablar de él. Fernando Terremoto fue un gran cantador de Jerez, Fernando Monjes, padre de una saga, luego de Fernandito Terremoto, que se descubrió muy joven. Bueno, pues Fernando Terremoto, además de ser uno de los más grandes cantores de Jerez de toda la historia, le gustaba una copita de vino. En Jerez suele ser habitual, y entre los flamencos más habitual. Total, que un día estaban en una... Bueno, ya sabéis que además nosotros cuando bebemos los andaluces, y más los flamencos, bebemos porque hablamos, bebemos porque cantamos, pero sobre todo porque hablamos. Los andaluces no bebemos porque sí, ni para emborracharnos, porque estamos muy amargados. Estamos hablando, estamos y en una copita y en otra copita, y la conversación puede durar horas o días. Lo cierto es que Fernando Terremoto estaba allí, en la bodega González Díaz. El capataz de González Díaz entonces, ahora también, tenía una guasa horrorosa, y de Fernando, haz el favor, hombre, te vamos a hacer una pregunta,
Y la bodega, una de las bodegas de González Vías, llega como aquí, acaba en la Plaza Zoro, y dice, Fernando, ¿tú cuántos litros de vino te crees que puede haber aquí, en esta? No sé, ¿no? 3.000, 4.000, dice el otro, ay, dice, más de 1 millón de litros de tío Pepe, dice Fernando Terrano, dice, joder, la conversación que tiene esto. Pues al flamenco le pasa igual, la conversación que tiene el flamenco. Bueno, el flamenco, como bien sabéis, es una música nacida y hecha y desarrollada esencialmente en Andalucía. No os dejéis engañar por teorías que ahora nos dicen que si América, que si tal, que si cual, no. Lo han hecho universal, patrimonio inmaterial de la humanidad, oral y material. Todo eso está bien. Pero los andaluces somos muy generosos de por sí y todo lo que tenemos, nuestros grandes tesoros, enseguida nos da por donarlos a otros y decir que otros también han contribuido y que ellos fueron, no. El flamenco, insisto, nace y se desarrolla esencialmente en Andalucía. Pero es verdad que su fuerza de música popular lo lleva a influenciar sitios como Extremadura, que tiene sus cantos propios, como la región de Levante, de Cartagena y Unión, y algunos sitios más, y escuchamos en algunos lados cantes flamencos que dicen, no, es que eso lo hicieron aquí, no, eso vino desde Andalucía, y desde Andalucía echa esa música popular por los andaluces. Gentes que no tenían conocimientos técnicos de música ni de poesía y que fueron capaces, a través de un folclore riquísimo que tenemos en Andalucía y precisamente más que en ningún sitio, en la provincia de Málaga, es cuando aquel folclore popular, hecho a base de siglos, traído y cribado por pueblos de muy distintas procedencias que nos fueron visitando a lo largo de la historia, pues queda esa música que solamente es flamenco cuando llegan los artistas. Por lo tanto, Andalucía ofrece ese barro sencillo, la arcilla, y está ahí para que la cojamos, pero solamente se dan cuenta de que esa arcilla es capaz de ser una obra de arte bien modulada cuando alguien, una mujer o un hombre, se erige en artista. Hace del flamenco un hecho artístico con todas sus características. Bueno, pues ya tenemos el flamenco, así de sencillo y así de fácil. Eso necesitaría seguramente una enciclopedia de 20 tomos, pero se resume así. Y ese flamenco que ya lo tenemos, como tal música y como tal arte, nos llega en torno a mediados del siglo XIX y se hace espectáculo, que es cuando somos capaces de verlo, en los cafés cantantes. En los cafés cantantes, que no eran ni más ni menos que locales de ocio, nacidos, ya os digo, en torno a la mitad del siglo XIX, igual que nacieron los music hall en otras zonas de Europa, o los cabaretes en París, pues aquí nacen los cafés cantantes. Café cantante, ya os digo, un local de ocio, nocturno, casi siempre, donde cantaores, cantadoras, bailadoras y guitarristas ofrecen su espectáculo ante un público formado esencialmente por gente snob, que llega a eso y lo ve como de manera un poco sorpresiva. Pero junto a esa gente de tipo snob, de características snob, pues ahí hay de todo también, no nos engañemos. Ahí hay delincuentes, ahí hay gente de una valía extraordinaria, ahí hay prostitutas, ahí hay juego, ahí está lo peor de cada casa. Eso también es verdad y hay que decirlo, ¿no? No mitifiquemos algo que no es verdad. Pero lo cierto es que de aquellos locales algunos hubo de fama enorme, ¿no? De fama casi universal, porque traspasaron nuestras propias fronteras. Sobre todo a raíz de que unos escritores, conocidos como los viajeros románticos, de la última parte del siglo XIX, van viniendo a España y eso les llama la atención.
poderosamente y les da por escribir de eso, cuando aquí no se escribía, pero ellos sí escriben y trasladan esos pensamientos y esas noticias fuera de nuestra frontera. Eso hace que el flamenco pues empiece a tomar una carta de naturaleza como música, ya como música, que le llama la atención a grandes compositores de música clásica. Fue el caso del ruso Glinka, por ejemplo, de Debussy, o de tantos, sobre todo románticos de finales del siglo XIX y casi principios del XX, sobre todo entre los españoles, Albéniz, Falla y otros. Quiere decir que aquella música que empezó siendo un barro sencillo y humilde, luego hecho ya arte por los artistas, inmediatamente llama la atención de todo el mundo. ¿Y por qué llama la atención de todo el mundo? Pues la llama quizá por muchísimas razones, pero hay una esencialmente, ¿no? Y es su exotismo, ¿no? El flamenco es una música de carácter, en principio de carácter exótico, una música completamente novedosa para aquellos tiempos. Si me apuráis, significa una verdadera revolución, y así lo hacen ver otros artistas de grandísimo nombre a los que aquí ya había, y les dicen, pero ¿no os dais cuenta lo que tenéis aquí? Pero si esto es un tesoro, que lo único que hace es abrirlo y empezar a sacar joyas de él. Y efectivamente, y eso es lo que comienza de manera, digamos, mayoritaria y masiva ya en el último tercio del XIX. ¿Y por qué comienza ahí? Fijaros en un nombre que os voy a decir. Se llamaba Silverio Franconetti. Dicen que el más grande cantador de la historia, que tiene casi 300 años, de origen italiano, nacido en Morón de la Frontera. Este impone, entre comillas, el espectáculo del flamenco. Por lo tanto, la gente va a escuchar aquello y ya, con entrada o hacer una consumición, se establece, por lo tanto, una relación entre los artistas y el público que va a escuchar, a disfrutar y sobre todo a pagar. Ya lo hemos convertido en un industria. Pues este Silverio Franconetti, que además fue dueño de algún café cantante en Sevilla, inicia ese camino ya sin vuelta atrás, que llega hasta nuestros propios días. Y junto a él tenemos que citar dos grandes, tan grandes como don Antonio Chacón, en Jerez de la Frontera, conocido entre nosotros y entre los más seguidores de su escuela como el Papa del Flamenco, porque creemos, quizá con verdad, que toda la técnica actual del cante flamenco se resume en la técnica de don Antonio Chacón. Y junto a él en Málaga, otro grandísimo, Juan Ortega Escalona, conocido popularmente y artísticamente como Juan Breva, porque de chiquitillo, de zagalillo, él venía de ver en Málaga, su tierra, hasta los barrios de Málaga, las calles de Málaga, a vender brevas, voceándolas, pregonándolas. El niño es un niño y para anunciar sus brevas hace cantecitos. Algún mecenas generoso, lo escucha, lo ve y le propone cantar de manera profesional. El niño ya no tan niño, un poquito más grande, se atreve y empieza a cantar. De tal modo que su fama trasciende no solamente las fronteras de Málaga y Andalucía, sino que trasciende las de la propia España, pero sobre todo en Madrid él se afinca y se hace una verdadera figura, hoy considerada, pues, si hubiera que comparar, que os digo, pues, como un gran artista de la canción, como podría serlo actualmente, pues, Miguel Poveda, o del cante, ¿no? Como Arcángel, como tan conocido, tan conocido fue que llegó a tener amistad personal con el rey Alfonso XII, que pues, todo hay que decirlo, era a la noche, a las juergas y a los lugares un poco lúgubres de Madrid, ¿no? Que estaba Alfonso XII, iba acompañado de un general al que le gustaba también el cante y la noche, y Alfonso XII pues llegó a tener amistad personal con este Juan Breva. Pero cómo no cantaría, que se puede comprobar en la actualidad escuchando sus discos, aquel Juan Breva, que el propio Gallarde, un gran tenor, barro, llegó a compararlo con él. Y de hecho, a este Juan Breva le llega a decir el Gallarde del flamenco.
Os quiero decir con todo esto, que no son sino datos anecdóticos más o menos, que el arte flamenco cada vez va tomando más espacio en la cultura, en la sociedad, en los lugares de ocio, en los sitios ya no tanto para gente así de menor valor cultural, sino para gente ya entendida. Y tanto empieza aquello a tomar brío, que nos encontramos el año 1922 con un gran acontecimiento. Y es que don Manuel de Falla, el gran músico gaditano afincado en Granada, en la Antequeruela Baja durante muchos años, junto a García Lorca, Zuloaga, Santiago Rossinyol, en fin, una serie de intelectuales y artistas plásticos, piensan en organizar un concurso de cante hondo, porque según el amigo y gran compositor don Manuel de Falla, el cante primitivo andaluz, que él, como él llamaba al cante flamenco, se iba a perder. Fijaros ya entonces, ¿no? Los temores. Pero claro, fijaros de dónde llegan los temores, de un gran músico clásico. Por lo tanto, el flamenco ya está influenciando al resto de otras músicas. Y a esa idea, que entonces parecía algo descabellada, se unen un gran número de intelectuales para apoyar esa idea de Falla, de Lorca y de otros artistas y sacar aquello para adelante. Pero junto a ellos hay otros que le tiran sin consideración al arte flamenco y se establece una polémica en los medios de la época que es terrible, ¿no? Unos a favor y otros en contra, llamándose de unos a los otros de todo, con cada cual exponiendo los argumentos. Pero esa fecha, 1922, que se celebra el concurso en Granada los días 13 y 14 de junio, coincidiendo con las fiestas del Corpus, significa un hito, sin duda ninguna, para el arte flamenco y yo creo que para la cultura musical de este país, ¿no? De aquel concurso, donde se presentaron no pocos participantes, sabemos que un viejo con 70 años, conocido como el Diego Bermúdez-Cala, el Tenazas de Morón, que murió en Puente Genil, ese es uno de los ganadores. Y el otro es un niño con apenas 14 años, que se llama Manuel Ortega Juárez, luego conocido como Manolo Caracol. Claro, ese es, yo creo, el momento más álgido de la historia del flamenco contemporáneo. Pero ya en ese tiempo está sucediendo algo extraordinario a nivel de espectáculo, y es que espectáculos conocidos como de la ópera flamenca, que de ópera no tenían nada y sí de mucho flamenco, pues, bueno, esto es una verdadera fiebre por el flamenco. Las plazas de toros se llenan, los teatros públicos, los cines de los pueblos y otros lugares donde ni siquiera había cine ni teatro ni nada, sino que había gente, y allí iban los cantadores, aquellas trupes de cantadores iban a cantar. Os diré, eso de la ópera flamenca que os he dicho, todo también es una anécdota, es una cosa real. Había un empresario, un tal Betriner, avilado, listo como el hambre, y resulta que mientras los espectáculos de flamenco pagaban unos impuestos altísimos, igual que ahora, en diciembre nos han tratado muy mal, los de ópera estaban prácticamente exentos de pagar impuestos. Y este Betriner, que era un diésel, dijo, pues muy bien, yo le llamo a los espectáculos de ópera flamenca, y de esa manera pago menos. Esa es la razón por la que aquellos tiempos se llamara de la ópera flamenca. Bueno, pues ya estamos ahí. Y esa fecha, que luego atraviesa después del 22, viene una época mala, chunga, a los artistas, que es la época de la guerra civil, donde incluso muchos flamencos mueren, algunos en el frente, otros encarcelados, algunos tienen que exiliarse, como fue el caso de Angelillo, fue el caso de Miguel de Molina, fue el caso de José Muñoz, el Penaijo, tuvieron que exiliar. Penaijo murió en Santa Fe, en Argentina, aunque volvió a España una vez, Angelillo más o menos, y en ese lugar, ¿no?
Y una vez pasada la guerra civil viene quizá la peor época, ¿no? Es la época de los cuartos del señorito Cabrón, bueno, le hacía cantar, y más que cantar, le ve a los artistas, cantaba de madrugada, que iba siempre acompañado, normalmente de puta, eran su compañía habitual de este señorito. Esto sucedió en Málaga, y en Sevilla, y en Córdoba, y en Granada, y en Madrid, y en todos los sitios, ¿no? Hay una anécdota triste, aunque nos guiamos. Manuel Celestino Cobito fue un cantador de Jerez que vivió, se crió y se hizo cantador en Granada. Yo tuve amistad con él hasta su muerte, y este había vivido todo lo bueno y también todo lo malo, ¿no? Y me contó un día una anécdota que me dice: mira, Paco, me dice, fíjate lo que era aquella vida tan arrastrada que llevábamos en las ventas a la salida de Granada. Dice, una noche, estábamos Pepe Albeicín, que ya ha muerto también, y yo, con un señorito de estos, en una venta allí ya a la salida, camino a la avenida, por ahí. Y total, dice, ya llevamos cantando en el archivo borracho, indecente allí, con las 2 o 3 putas. Llevamos ya cantando toda la noche, habíamos ya cantado de todo. Fandango, soleá, Sevilla, caramba, canta, alegría, carrera, todo esto. Y me dice, mira, esto de mi vida, mira a ver si le gustan los caracoles, que todos los caracoles, vamos ya, y cantar el tío. Don Manuel, Don Manuel, ¿a usted le gustan los caracoles? Y el borracho indecente levanta la cabeza y dice, a ver, no, pero si a usted le gustan bien 2 o 3 platos. Los caracoles es un estilo de canto para ¿no? Yo no sabía ni lo que eran los caracoles, ni empezaba el canto, pero pues llevaba de esa manera. Ese fue un tiempo. Pero ya siempre dando saltos muy largos en el tiempo, nos encontramos con la época contemporánea. La época contemporánea comienza, bajo mi punto de vista, en 1956, cuando en Córdoba, a imagen y semejanza de aquel concurso del 22 en Granada, reinventa nuestro concurso, conocido así, Concurso Nacional de Arte Hondo, de Cante Hondo de Córdoba. Eso fue en 1956, en el que un jovencísimo Antonio Fernández Díaz Fosforito, todavía con nosotros, ya muy mayor, viviendo en Málaga, se hizo con todos los premios y fue el ganador absoluto. Pero ahí comienza un nuevo tiempo para el flamenco. Esa época yo la califico de la época neoclásica, que viene a durar más o menos hasta 1983, cuando muere don Antonio Mairena, uno de los grandes, de los más grandes de toda la historia del flamenco. Él se llamaba en realidad Antonio Cruz García y se anunciaba como Antonio Mairena porque era de Mairena del Alcor en Sevilla. Este fue la tercera llave de oro del cante, las 2 primeras. La primera fue Tomás el Nitri, que creo que salieron en un café cantante, el Café Sin Techo allí en Málaga. Y ya la segunda, la de Manuel Vallejo, un grandísimo artista, sí conseguida en Buena Lid en agosto del 26 en Madrid, en un concurso donde también participó Marchena y otros. Este es el Antonio Mairena, cuando, en fin, gana la llave de oro en el año 62, se la da en un concurso que hay en Córdoba, y establece pues una serie de cánones y de parámetros por los que hay que, de alguna manera, seguir no solamente la forma de cantar, la estética cantadora, sino las formas de investigación y las maneras de encarar la teoría de origen y desarrollo del flamenco. Naturalmente Mairena aboga por su teoría, que siempre defendió, la teoría gitanista, que no siendo falsa toda, está incompleta bajo mi punto de vista, pero aquí sería prolijo andar metiéndose en cada una de las teorías. Yo defiendo la que tengo escrita en uno de mis libros, que se llama La teoría folclórico-artística, donde desarrollo eso que os he dicho. El cante nace en la música folclórica y lo hacen los artistas. Cuando hablo del cante, hablo del baile y hablo de la... Pues bien, con esa época neoclásica, que como digo, viene a acabar más o menos cuando muere don Antonio Mairena en 1983, comienza un tiempo esplendente para el flamenco, quizás el más esplendente.
Los nostálgicos, y yo no lo soy porque creo que la nostalgia es un error, abogan porque aquellos tiempos, ay Paco, porque en aquellos tiempos, cómo cantaba aquel, cómo bailaba aquella. Y yo les digo, ¿y por qué no nos fijamos cómo baila este y cómo baila esta? ¿No? Porque ahora mismo, solamente podemos ir, por ejemplo, al Festival de Jerez, del que yo acabo de, bueno, se celebra entre los meses de febrero y marzo, y es un verdadero escaparate mundial del flamenco, del baile, del cante y del toque, para ver que hoy se canta, se toca y se baila, no diré que mejor, pero desde luego no diré que peor que en otras épocas. Hoy hay artistas de una categoría inconmensurable, tanto en el baile, en el toque, como en el cante. El último que se nos fue para siempre, nos dejó huérfanos, el amigo Paco de Lucía, pues fijaros, ¿no? Reconocido como uno de los grandes músicos, ya no guitarristas, de los grandes músicos de la historia, y no lo digo yo, lo dice Chick Corea, por ejemplo, ¿no? Lo dicen grandes otros músicos que nacen del flamenco. Pero es que hace 5 años escasos se nos iba el amigo también, y el siempre recordado Enrique Lorente, el gran revolucionario, el que se atreve a hacer un disco de flamenco con un grupo de thrash metal, Lagartija, y es un éxito. Yo recuerdo cuando aquel disco se estaba gestionando, yo asistí un poco, ¿no? Tenía amistad con la gente de Lagartija, sobre todo con Antonio Arias, y con Enrique pues éramos muy amigos. Y asistí un poco al parto de aquel disco y nació como hacían todas las cosas de Enrique, en un bar y por la noche, y una conversación alrededor de una copita. Y aquello fue pues una verdadera, bueno, una verdadera revolución ya desde las primeras constantes, las primeras cosas que yo ahí oía, como las músicas, como ellos iban mezclando sus ideas. Pero es que cuando vi la primera vez que pusieron, Enrique tenía un estudio en su casa de Laurencín, un estudio bueno, y ahí pues se juntaban a verse los músicos y tal. Y yo empecé a ver lo primero que ahí podía salir, y yo hasta me imaginé. Pero es que cuando el disco sale por primera vez, que Enrique lo pone de vuelta y media, Enrique me dice, Paco, mira, si escribes de esto, tú no pones nada de flamenco, ¿verdad? Yo no voy a poner que esto es el resto más flamenco por todos lados. No, déjalo, yo lo pongo atrás. Él siempre, Enrique, era una persona insegura, con todos los genios. Pero una noche, en Villanueva de la Reina, donde se editaba una revista magnífica, estuvo 20 años en funcionamiento, en Olivo Flamenco, y que tuvo un prestigio enorme, de la cual yo formé parte de su consejo de redacción prácticamente todos esos años. Bueno, pues se estableció, había un premio que lo daban los lectores, no daban los críticos ni los entendidos, no, los lectores. Y uno de los años, pues se lo dan a Enrique Lorente. Y él no era partidario no le gustaba los circos sociales, no, era una persona de carácter tímido, y si era posible no existía esas cosas. Pero es así, porque sabía la gente del pueblo, vamos, los lectores del Olivo, eran muchísimos, no solamente en España, sino fuera de ella. Total, y vamos a recoger ahí, que yo lo presenté, y vamos allá a recoger el premio. Que por cierto, Enrique pegó un tropezo al entrar al teatro y se folilló un tobillo. Y hubo una farmacéutica amabilísima y además habilidosa, porque me dijo una cosa y lo dejó canela. Y cuando sube allí a hablar, dice, bueno, en este pueblo, donde vienen los artistas a partirse los tobillos, todo un golpe que esto, pues era Enrique. Bueno, pues después de esto, aquel lío protocolario, nos vamos a un sitio a tomar una copa. Y ya iban a cerrar. Y le digo yo a mí, pero mire usted, hombre, si es que venimos aquí como... Dice, no, aquí no. Dice, pero ahí al lado, dice, hay un sitio, dice, no más que loco. Dice Enrique, ese es el nuestro, venga, vámonos para allá. Si es que fue así. Bueno, pues allí la gente no lo conocía. Y yo iba con un sombrero para tapar mi cara y protegerme del frío que hace en Villanueva de la Reina en el mes de enero, febrero, que era aquello. Y uno me intentó un guasoso ya con 2 copillas, y todo. Digo, no, déjame eso, es que es Enrique Lorente. Y yo ya estaba en el caminero, para la Omega y tal. Enrique Lorente, huevos, para haberlo dicho antes. Pero Enrique, así, digo, pues, ¿está aquí? Digo, mira, ahí está.
lío no. Pero lo suyo, claro, sentí el DJ del timidadico del parque, seguía porque yo no era que la mola. Bueno, aquellos y se acercan, a raíz de esa inseguridad de Enrique, y se acercan una pareja, jovencita. Y podemos saludar al maestro, digo, bueno, coño, ya. Digo, mira Enrique, aquí los miradores quieren saludar, y los niños, en vez de decirle que bien canta usted es maravilloso, empiezan a tabarearle la broma de Nueva York. No, Enrique sí. Digo, maestro, ¿te das cuenta a lo que sería tu música? Pues sí, la verdad es que no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Eso fue. Bueno, pues ese gran Enrique es el que marca, bajo mi punto de vista, la última época grande del flamenco. Porque de su escuela y de su estética y de sus maneras de ver y de su concepto del arte, hoy están bebiendo casi. Pero no solamente en el cante, ¿no? No solamente su hija Estrella o su hijo José Enrique, no solamente Arcángel o Segundo Falcón o Miguel Poveda, que lo ha reconocido. Me dijo un día en una entrevista, a mí, a mucha gente, me dijo, Enrique nos enseñó a ser libres. Esa era la palabra mágica para Enrique. Y con todo esto que os he contado, pues ya tenemos, más o menos, una mini historia del flamenco contada en unos minutos, ¿no? Todo esto necesitaríamos, pues, quizás 8 o 10 sesiones, para que capítulo a capítulo, y veríais que es interesantísimo, porque está lleno de personajes históricos, porque el flamenco yo al menos no lo estudio como algo que está ahí, sino que está aquí, que lo llevo conmigo, que forma parte de mi vida, de mi tierra. Por lo tanto hay que verlo desde un punto de vista antropológico, forzosamente, sociológico, forzosamente, histórico, forzosamente, porque los flamencos la vivían al margen de todo, formaban parte de esa sociedad y pasaban hambre como todos, y se hacían millonarios como todos, y lloraban como todos, y se les morían niños como a todos, y tantas cosas. Eran y son personas de carne y hueso, independientemente de que sean más famosos, menos famosos o desconocidos. Sí es verdad que para todos, incluido yo, que soy un humilde escritor, el flamenco tiene que ser una manera de ver la vida. Yo que en esto llevo ya muchos años, yo empecé en la universidad, de la mano de un profesor mío de literatura, Pepe Heredia Maya, el primer profesor gitano que hubo en la universidad, un magnífico poeta y mejor profesor. Yo llegué al flamenco de su mano, con 19 añitos, o 20. Pues ya os digo, y desde entonces, eso me lo enseñó él y otro, y yo lo aprendí. Y veo un flamenco a 2 kilómetros y digo, mira, ¿qué flamenco? De verdad, si no tenemos una manera. Creo que tiene que ser simpático, no tiene que estar toda hora bailando por bulería, ni tocando las palmas, no, para nada. Pero sí hay una manera de ver, de entender y hasta de mirarse. Bueno, pues he contado todo eso, pero claro, yo he dicho los artistas, que son, pero claro, ¿y qué es lo que hacen los artistas? Los artistas lo que hacen es cantar, bailar o tocar. La columna vertebral del flamenco, del arte flamenco, es el canto. Sin olvidar que el flamenco, el arte flamenco, es una música y por lo tanto se atiene a los mismos compases y parámetros y características que cualquier tipo de música que conozcamos o que haya de ver. La diferencia, pues, que en el flamenco, dependiendo de qué estilo, palo, que se llaman palos a los cantes, pues vamos a utilizar unos compases o vamos a utilizar. Ya os advierto, desde ahora mismo, ese que ladra es mi perro Tango. Si es que no saqué la triple el otro día, llevo conmigo un mes. Y estaba el pobre más tratadillo y mal, y ya pues, empieza a ser feliz. Y como creo que me va a salir bailado, y su nombre, el cante por tango, es un cante mestizo para antonomasia, ¿no? Pues, y este perrillo es mestizo de un anterior para él. Bueno, para lo que iba, es que esos palos, esos estilos, cada uno de ellos tiene unas características propias y cada uno de ellos se atiene a un compás. Aunque hay grupos de cantes que tienen el mismo compás, quizás con unas sensaciones distintas,
y otro grupo de cantes que tienen otro compás con acentuaciones también. Os diré que en el flamenco hay 3 compases esenciales. Está el compás de 3x4, que es el que tiene 8 tiempos, está el compás binario de 4 tiempos, que es el de los tangos, etc. Y luego hay un compás que mezcla de uno y de otro, que es el compás de amalgama y que se utiliza, por ejemplo, en el cante por batida o seguidilla. Pero son los esenciales, ya no hay más. Ya no hay más. Luego cada uno de ellos se puede acentuar, se puede adaptar, pero lo que no se puede es cambiar de ahí, ¿no? Si un compás tiene 12 tiempos, aquí está, ¿no? No hay. Y no puede decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? No puede ser. Sí, cuando dice 1, 2, el tiempo 12, si estás bailando tienes que hacer así, el palmero así, el guitarra así. Si no, van cruzados. Van cruzados. Y para hacerlo bien, los tercios tienen perfectamente coordinados. Pero fijaros que ese compás que he hecho yo, por ejemplo, que es el compás de la soleá, ese compás de 12 tiempos es el compás del fandango, el más primigenio, el más originario. Y ese compás del fandango, además, se puede acentuar de distintas maneras. De tal modo que aquí estoy haciendo compás por fandangos de cuerda. Si lo veis, que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto se llama palillear, ¿no? Que es una manera de, cuando no tenemos cajones, ¿eh? Pero sin embargo, si yo cantara un verdial, ¿veis cómo la acentuación cambia? Por ejemplo, en el verdial, la acentuación es en el primer tiempo. No. Mientras que el otro es en el tercer tiempo. Bueno, y estamos haciendo 12 tiempos al final. Simplemente que estamos cambiando la acentuación del primero o la acentuación del segundo. Pero entonces, ¿quién baila? ¿Quién había ido de Sevilla? Las sevillanas también utilizan el segundo compás. Las sevillanas, os diré, hombre, para los no iniciados, que yo las considero como un modo de cantar flamenco. Ahora, dependiendo de quién las cante, pues eso no tiene nada que ver con el flamenco, o sí tiene que ver. Pero tenemos ejemplos magníficos en el Pali, en los Romeros de la Puebla, bueno, y en La Niña de los Peines, que cantaba por sevillanas, y Bernardo de los Loditos, que también cantaba, y tantos que han cantado. Camarón cantaba por sevillanas, Alongaré, El Pescado, un cantador magnífico y desconocido de Palencia, tiene unas sevillanas preciosas. Es decir, que también se puede entender como un cante flamenco. Los más ortodoxos, los que se la cogen con papel de fumar y todo eso, pues dicen, no, sevillanas no, eso no tiene nada que ver con el flamenco. Sí, tiene eso. Desde su propio compás, desde las formas de modular, y si no quieres cantar como cantaba el Pali, más flamenco no se puede cantar. Y lo cantábamos, por ejemplo, el Pareja Obregón. No que me diga a mí que eso cantar, esas sevillanas no son flamencas, porque te está negando la esencia, más esencia, ¿no? Más profunda de flamenca. Pues la sevillana seguro que todos sabemos hacer palmas, ¿verdad? Y en la puerta de Toledo, hacer palmas conmigo. Pero esto le decía yo, se llaman palmas sonoras, que es para diferenciar de las palmas sordas. Y ahora ponemos música, venga, ponemos una letra. Pedro, pon una letra por segundo. Venga, Andrés, venga. Madre, yo te he esperado. Yo te he esperado. A comer una papa, madre de bacalao. Si solamente tenemos que ir contando 1, 2, 3, son las más sencillas. Luego ya empieza la cosa a complicarse cuando las tenemos que doblar. Porque se hagan contratiempos, es decir, si yo hago así, pues tú tienes que hacer así. No al mismo tiempo se hagan contratiempos, es cuando suena, taca, 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 que suena tan bonito. Aprender a tocar las palmas
No es el caso de hoy, ni es la misión de hoy, porque además eso no se consigue ni en 5 minutos, ni en 10, ni en 1 hora, ni en 3. Pero ya os digo, es relativamente sencillo, porque como todo en la vida es cuestión de repetir muchas veces, ¿no? Que luego el sonido nos salga mejor, nos salga peor en las palmas, pues esto ya va a depender de si somos palmeros o simplemente somos gente que nos gusta el flamenco y además hacemos palmas. Bueno, pues ese compás de la sevillana, que también es un compás, 300, como vais viendo, acentuando el primero, y el fandango de Huelva tiene un poquito que ver con eso, tiene un poquito que ver con eso. Hacer así conmigo, hacer así conmigo, qué bonito. Dice que tú no me quieres, pero no tengo ninguna. Dice que tú no me quieres, porque yo por tu querer no tengo esa escritura, no tengo esa escritura. Siempre así, ¿eh? Y si podemos estar 7 horas, y el cantador cantando y la guitarra tocando y la bailable. Y no nos habremos equivocado nunca de compás, que como veis es relativamente sencillo. Pero claro, cuando se aprieta aquí, ya se ve, en toda la mesilla que veis, por todos lados. A lo mejor no se va a venir, se me ha dado por eso. Bueno, pues ya tenemos establecido el compás más universal del flamenco, que es el compás de 12 tiempos. Pero fijaros, ese compás de 12 tiempos es el compás de la soleá y de todos sus derivados. Bulería por soleá, bulería, la caña, el polo, todos. Entonces se atiende. Pero también es el compás del cante por alegría, o del grupo de las cantiñas en general. Alegría, mirarás, romeras, caracoles y la propia cantiña. Fijaros que abarca un montón de cantes, de los que se llaman cantes a compás o cantes a ritmo, porque tienen que ir marcados o bien por la guitarra, bien por el cantador, bien por los palmeros, bien por el baile, por lo que sea. Porque toda la música, toda, y todos los cantes se atienen un compás. Un cante por malagueña, que se dice que se canta al líbitum, utilizándose el latinajo, que es cantando al gusto de, pues efectivamente se atiene también un compás, y así sucesivamente. El compás de la seguirilla, pues había que cambiarlo, había que juntar ese compás de la soleá con el compás de 4 tiempos para hacer un compás de amalgama. Y se utiliza no solamente en el cante por seguirilla, o en el baile por seguirilla, sino en otros cantes, como dice, como es el caso de la guajira. Y de todos los compases que podamos encontrar, que en realidad son 3 en el flamenco, los de más difícil ejecución, interpretación y realización es el compás por bulería. La bulería es un cante que probablemente nace de los jaleos iniciales, de los jaleos jerezanos y de lo que se llamaba chufla. En definitiva, era un cante alegre, era un cante siempre de ritmo, siempre sin necesidad de llevar una estructura perfectamente ensayada, es quizá el que más se presta a la improvisación, siempre es una característica de los flamencos grandes, pues ese cante por bulería y ese toque y ese baile, ya os digo, siendo tan libre, lo hace ser más fácil a la hora de improvisar, pero nosotros podemos improvisar o vosotros tenéis que improvisar todos los días, pero al final el compás tiene que estar ahí. Ese compás es el más complicado de todo, el más difícil de aprender
y es más difícil de llevar también por los artistas, no solamente nosotros, los artistas profesionales del cante, del baile y del toque. Decía Chano Lobato, que fue un gran bullarero, un gran cantador por bulería y por más cosas, un grandísimo cantador, que empezó siendo un cantador para el baile y luego acabó siendo pues, famosísimo, siendo un cantador que se llama cantador de adelante, cuando sale solo. Porque bueno, os explico esto también, en el flamenco hay esas dos expresiones. Dice, viene Eva la hierbabuena y cantando atrás, José Valencia, yo no sé, ¿no? Juan José Amador, etc. Lo que ella iba, Enrique el Extremeño, cantadores de atrás, o cantadores. No es bonita la expresión, a mí no me ha gustado nunca. Yo prefiero llamarle cantadores para bailar o cantadores solos, ¿no? Porque lo que hacen ellos es con su voz ayudar al bailador o a la bailadora a que se luzca. Bueno, pues en ese cante neo, en esa interpretación del cante por bulería, como os digo, es fundamental la coordinación y sobre todo saber a ciencia cierta la medida de ese compás. Porque luego, igual que ocurre, como pasaba con los fandangos, las acentuaciones no son iguales. Por ejemplo, en Jerez se acentúa de una manera, mientras que en Lebrija, en la zona de Lebrija y Utrera se acentúa de otra. Y luego están los propios artistas que acentúan como les da la gana. Como decía Chano. Mira, sobrino, por bulería yo te canto hasta la guía del teléfono. ¿Hay que verlo? Porque todo es factible de ser cantado por bulería. Desde un cuplé, que se llama un cuplé por bulería, o un bolero, una canción que tenga un poquito de ritmo y que sea capaz de ser adaptada, es fácil de ser cantada por bulería. Las letras en las bulerías quizás son, entre comillas, las más insustanciales, por lo tanto, de hecho, su nombre se dice que procede de burla o de bulla, es decir, de algo que era para jalear, que era algo, pues, vámonos que nos vamos. Y luego, curiosamente, ha quedado como un cante que en determinados sitios define al cantador o a la cantora que lo interpreta. En Jerez, todo el mundo canta y baila por bulería, todo el mundo que se dedica a esto. Porque yo creo que es el espejo donde hay que mirarse. Pero sin embargo, tú llegas a otros lugares, a otras zonas cantadoras, y el cante y el baile por bulería, hasta incluso por los más desconocedores, está considerado como un cante y un baile. Bueno, pues el compás por bulería, que sería imposible que lo aprendiéramos, no en una tarde, sino en varias tardes, pues es lo mismo que el de la soleá, que yo que os decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 12 o 2. Bueno, pues vamos a ir aligerando el ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, y así hasta cerrar. No tiene más secreto más que ese. Así que vamos a ensayar con unos nudillos. No quería ir a aprender, es que el flamenco es complicado. ¿Alguien sabe cantar? Bueno, José, perdón, Gianluca, os decía una cosa, interrumpidme cuando queráis, preguntarme lo que queráis, sobre anécdotas, sobre cosas que esté hablando y que las que no esté hablando y vosotros os llame la atención por lo que sea. ¿Por qué? Dos preguntitas de la primera parte. Os voy a contestar ahora todas, porque yo ya voy a casa. Quiero decir, pues yo quería daros, la primera toma de contacto era eso, era que nos conociéramos, que nos viéramos y a ver si hay interés. Si hay interés vamos a continuar y ya sí de manera ya más pormenorizada lo iremos haciendo por entregas y por capítulos. Y ya sí con las audiciones y quizás
alguna proposición de puesta en escena con Power y en fin, para que vayas conociendo con algún personaje llamativo que ha sido legendario en el mundo del flamenco, y porque el mundo del flamenco está lleno de historias maravillosas. Hoy me han mandado el anuncio de un libro que habla de Trinidad Cuenca, que era una bailadora, le decían la Valiente, una bailadora de Málaga, una mujer muy libre, porque la flamenca, lo digo a vosotros las mujeres, se han distinguido siempre por ser mujeres muy libres, porque claro, ser cantadora o bailadora y hasta guitarrista a finales del siglo XIX y principios del XX, bien entrada del XX y muy entrada del XX, pues, cantadora puta, bailadora puta, así es que era así de claro. Entonces atreverse, ¿no? Atreverse. Tu niña en que trabaja, los madres y los padres casi se escondían. No, es artista. Ah, artista. Está trabajando en la sala de fiestas de la bailadora. Aquí hay una bailadora magnífica que yo le escribí su memoria, la Solera de Jerez, que está hablando con Frida Laura. Pues en esas memorias refleja muy bien ella, sin decir nombres, sin entrar en detalles, el tiempo que ella pasó, porque era guapísima y es, ¿no? Es cierto, una niña con 17 y 18 años, en pleno Madrid, y todos querían hacer Narcisa, claro, a cambio de ella. Y había Paco, gente que se prestaba y gente, pero poco menos que las cosas funcionaban. Entonces se han distinguido siempre por ser muy libres y muy valientes. Pues bueno, pues me acaban de llegar ese libro sobre la biografía de esa bailadora, donde se reflejan las penalidades, pero también los éxitos que llegó a tener aquella artista, y curiosamente no en España, sino en París, en Nueva York y en tantos sitios extranjeros. Carmen Amaya, pues más libre imposible. Juana la Macarrona, una de las primeras grandes bailadoras, que era jerezana, se llamaba Juana Vargas la Macarrona. Se les recuerda por aquellas maneras de ser libre. Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines, que tenía fama en todos los sentidos, además de ser la más grande de todos los tiempos como cantadora, como mujer, era de rompe y raga. A mí me contaba Juan Valderrama, que la conoció y estuvo en su casa parado en la campana muchos años. Me decía, dice, era tan grande, dice que había que perdonárselo todo. Dice, a Pepe Pinto, que era cantador, que os sonará por lo menos, de Pinto, fue su marido, la quiso hasta su muerte, Pastora murió en Alcide. Y me decía Juan Valderrama eso. Dice, íbamos en la compañía, salía uno y salía el otro, y ella no me gustaba, tenía un carácter. Había así una copa de media agua, y decía, ahora se vaya a enterar cómo se canta, pedazo maricones. Esto detrás. Era valiente, era libre, era una mujer que debiera servir de ejemplo, ¿no? Ella fue protectora, por ejemplo, de su hermano Tomás, pobre tico, que murió de un cáncer de pulmón, y era protectora de tanta y tanta gente, ¿no? Y era grande y grandísima. Bueno, pues ahora yo voy a contestar lo que No, yo era solo simplemente situar cronológicamente en el tiempo a Chacón, Caracol y Juan Breva, y la segunda pregunta, si Camarón no tiene también, como has nombrado es que se me ha olvidado. a Enrique Morente. Porque es que en ese tiempo no se puede. Pues, no, pero si quiero decir... Sí, te lo sitúo. Chacón, Juan Breva, y me decía en Caracol, Chacón y Juan Breva son contemporáneos, ¿no? Finales del siglo XIX, principios de Chacón, por ejemplo, muere en 1929 y Juan Breva en 1929. Chacón deja una discografía pues bastante significativa, mientras que Juan Breva deja 10 cantes solamente grabados, y nos produce dudas sobre su grandeza cantadora. Esto, ya te digo, finales del siglo XIX, y vivieron hasta bien entrado el siglo XX. Y vivieron sobre todo una época que se llamó esa, la época primero de los cafés cantantes y parte de la siguiente época de la ópera flamenca. Caracol, cuando llega a Granada en 1922, tiene apenas 14 años,
Por lo tanto es un niño, hijo, él se llamaba Caracol, porque era hijo de alguien que le llamaban el gordo Caracol, que era pues aficionado, cantado, bueno. Y él viene de una familia donde el flamenco y los toros se mezclan de una manera absolutamente íntima, ¿no? Y Caracol hubiera sido lo que fue, porque es uno de los grandes genios, ¿no?, de la historia del flamenco, con o sin premio en aquel concurso, que hubiera sido igual de grande, igual de genial. Yo cuando estoy deprimido me lo pongo, ¿no?, porque es lo único capaz de levantarme un poquito más. Era genial, era extraordinario. Fue el primero que se atrevió, o de los primeros que se atrevió a llevar el flamenco a los grandes espectáculos de los teatros. Hombre, tuvo una suerte enorme a tener de pareja a la gran Lola Flores, ¿verdad?, que incluso ellos llegaron a ser amantes y tal, pero como artistas me refiero, él tuvo una suerte enorme de encontrar a aquella gran artista, pero Caracol, quizá, y sin quizá, yo creo que de los más grandes revolucionarios, se atrevió a cantar seguirías con un violín y un piano, se atrevió a hacer cosas que eran entonces impensables en los años 40 y 40, donde tuvo su gran época de fama. Y luego, como cantador ortodoxo, hoy todavía hay cantes que no se han podido superar. Él tiene, por ejemplo, bueno, muchos cantes tiene grabados, tiene un cante por soleal, estilo Enrique Fernández el Mellizo, un cantador del siglo XIX también, gitano que no dejó grabaciones, lógicamente, que yo creo que es insuperable, ¿no? Aquellos cantes que él reinventó, conocidos como zambras, ¿no? Pues esto no se ha vuelto a hacer con aquella enjundia y aquella categoría. A mí me contaba, tengo una entrevista magnífica, todavía sin publicar, de su yerno, de Arturo Pavón, el gran pianista, y ahí me cuenta pues grandísimas cosas de Caracol. Yo creo que Caracol de no... A ver, ¿por qué no le interesaban los premios ni esas cosas? Ni las llaves, de no haber muerto él, hubiera establecido de alguna manera una línea estética ya imborrable, porque cuando él muere, que muere en un accidente, oficialmente muere en un accidente de automóvil, pues el flamenco estaba tomando una carta de naturaleza y sobre todo estaba en la universidad, le había abierto sus puertas, los intelectuales ya se acercaban a él con muchísimo interés, y de hecho él graba una antología y la graba de la mano de García Matos, un gran compositor y músico, musicólogo, es mi quiere mucho, me está escuchando hablar, y ya te digo, no sé si te he contestado. Sí. Camarón. Sí, Camarón. Bueno, Camarón. José Monje Cruz, al que yo conocí, también tuve la suerte de conocer personalmente un día antes de que muriera, porque ya tenía amistad con él. Cuando yo conocí de verdad Camarón, fue la primera, fue en Barcelona. Y entonces trabajaba allí. Y la ONCE, curiosamente, no sé por qué, organizó un festival de flamenco o algo así, y nos avisó, yo ahí colaboraba en alguna emisora, a otro hombre que había por ese llamado Antonio España, que era de Granada, y alguien más de aquel mundo, y se organizó un festival de flamenco. Entre ellos estaba Camarón, La Paquera, Juanito Maravilla, Recuerdo, pero fijaros cómo estaba. Total, acaba todo aquello, y los organizadores de aquello, pues en agradecimiento, mira ustedes, y ahora los vamos a llevar a cenar al Botafumeiro, no sé ahora, pero hacer una marisquería de aquí que espero, que está en Mayor de Gracia, ahí en Barcelona, los mariscos, no sé, dos quesos, por cierto, y me dice Joséito, Paquito, y un potajito de frijoles, no sabe, no me vida, cerca de las 2 de la mañana, las de frijoles ahora, de eso que nos van a dar, no, yo quiero un potaje de frijoles. Pues la mañana llamo yo al Botija, cocinero de la peña Fosforito en Cornellá, y digo, Botija, yo sé que te vas a cagar en todo, pero tú nos tienes que preparar un potaje de frijoles. Yo me voy a... Digo, si no es para mí, es para Camarón. Dile que venga ya para acá. Allí me cantó alguien con una guitarrilla, unos poemas de Marca ya, que luego cantó el único. Bueno, pues Camarón
era un niño grande y era un genio. Un genio que tuvo la suerte de encontrarse más genios. El primero que se encontró fue al propio Paco de Lucía, fue la pareja más grande, yo creo que ha dado jamás en la historia del flamenco, la primera época de Camarón y de Paco. Y luego tuvo la suerte de encontrarse a otros músicos. Y Camarón, tan gitano, porque era gitano, tan gitano, porque la letra siguiente. Y cuando escucha el grupo Dolores que le lleva a Ricardo Pachón, y escucha a los hermanos Amador, ¿esto también es posible? Sí, esto es posible, ¿no? Se puede hacer. Y él graba La leyenda del tiempo, el mítico disco, lo graba muy preocupado. Casi asustado porque aquello no va a gustar. Y además los suyos lo van a poner por encima y las dos cosas hacen todo. El disco fue un desastre de ventas al principio y sus gitanitos, sus amigos de toda la vida, algunos le retiraron el San Pedro y Camarón lo vio claro, lo vio, de la mano de gente. Para mí Enrique eran íntimos amigos. Camarón, me gustaba Tomasito, hemos de mucho. Estamos por ahí por Madrid. Sí, Tomasito, vamos a ir a la casa de Enrique, a ver qué estará haciendo Enrique. Enrique Camarón era muy listo y Enrique era el que tenía la cabeza musical. Camarón tenía su expresión y su afinación, que eran únicas. Fijaros si eran amigos y se prestaban cosas, que un fandango personal de Enrique, que se canta en todas las letras, ni que nadie mande en mí, no quiero mandar en nadie, un fandango artístico personal de Enrique, el primero de los lados de Camarón. Pero luego honestamente reconoce que es el fandango. Camarón era más flamenco que la madre de la vida. Era lo que no se puede, porque era increíble. Era el artista en Estados Unidos, era el artista siempre insospechado, era el artista que usted decía, ahora pues, vamos a ver qué va a pasar esta noche. Es el que tiene que aprender eso. Una noche en el pueblo español en Barcelona, ante el fracaso de su actuación, de salió listo de papeles, tuvo muchos problemas con la heroína, aunque él murió de cáncer de pulmón, eso es muy cierto, no murió ni de sobredosis, y eso venía donde no, él murió de cáncer de pulmón. Bueno, pues, como digo, sus problemas pues, a veces le hacían que en algunas actuaciones no estuviera a la altura. Pero él viéndose aquel pueblo español con 5.000 personas, donde había cantado Paquera Paco Mesa, donde Manuel Soto Sordera había cantado Paco Mesa, le coge la guitarra a Tomatito, testigo de lo que estoy hablando, está Maite Martín, y su novia entonces, Natal Candela, que era la guitarra, y Maite Martín, y la mamá de ustedes, con una saña que yo tenía de ambiente, y coge la guitarra y empieza a acompañarse a cantar, y de pronto lo que era silencio y tristeza se convierte en júbilo y 5.000 personas ¡ole! Eso era Camarón. Eso lo hizo después de haber cantado mal. Sí, eso era Camarón. Camarón era increíble. Camarón era... Yo le he visto y le vi cosas, actuaciones inconmensurables y otras pasan corriendo. Pero bueno, pero es que entonces ya no sería artista. Es decir, artista en el flamenco es quien no es un tocadisco. Mire usted, un buen intérprete es grande y es importante. Pero claro, le das al botón y hoy va a cantar así, mañana así, pasado mañana así y siempre así. Los tenemos actualmente y los ha habido siempre. Y junto a eso están los artistas. Los que dicen, ¿qué pasa en esta noche? En la actualidad tenemos un de características parecidas, se llama El Pele, que es un cantante de Córdoba, os lo recomiendo. El Pele. Ese os lo recomiendo. Está ahí a caballo entre todos, pero siempre serio. Lo mismo en un momento dado se recuerda a Caracol, porque es un caracolero, que otras veces a Enrique, otras veces a Camarón, pero siempre es el Pele. Fijaros cómo es el Pele, que me cuenta Enrique Morente una noche en Córdoba, que además es primo. Y como el Pele, las cosas que tenía y que tiene. En Córdoba había y hay un tenor de ópera, que no es amigo del Pele. Bueno, este tenor y el Pele
se saludan cantando. ¡Ay, para mí vamos todos! El tenor, por ejemplo. Y el B le contesta a lo mejor por soleá o por fandango. Estoy cantando en Madrid, estoy esta noche aquí en Bilbao. Escucharle a algunas letras que tiene el Pérez, y se dedica a su nieto, ¿no? Él tiene un nietecillo, el Pérez, él, así sí. Y él tiene un nietecillo, lo quiere mucho, pero al nieto no le gusta la escuela. Y el Pérez, pues, se lo esconde de los padres, el vecino me lo contaba. Hace mucho frío, acá de mi vida. Nieto yo, que pase frío a la escuela. Yo no he ido nunca y aquí me tienes, estoy triunfando en la vida, dime, yo soy lleva razón. Y ya está. Y entonces le hace fandango y el niño. Pues eso es en esa línea que yo. Paco, una preguntita. Sí, por favor. ¿Hay alguna diferencia entre los cantantes, los cantadores gitanos y los pal, digamos? Sí, ¿Y en qué se diferencia? Sí, en la expresión. La expresión fundamental, no en el conocimiento. Te voy a poner, por ejemplo, de la actualidad. La actualidad y que podamos conocer todo. Miguel Poveda es muy conocido, cantar, como sabéis todos, no gitano, un extraordinario cantador. Pero Y claro, y cuando ha hecho el cante, diréis, ¿está mal hecho? No. no. ¿Me ha emocionado? No lo sé. Y junto a él, a ver si me acuerdo de un cantador ahora que vosotros podéis conocer. No sería el mejor ejemplo porque se está agachonando, Cantadora. Sí, puede ser un ejemplo. Porque cuando se dice en el flamenco se está agachonando es que canta mal en los estilos, en la estética, en las formas de los pares. Eso se llama agachonarse. Sobre todo los italianos, no cantes agachonado, no cantes agachonado. Yo creo que, bueno, te voy a poner un ejemplo mucho mejor. Miguel Flores, el capullo de Jerez. Bueno, el capullo de Jerez. Sí, el capullo de Jerez no es gitano, Pero es verdad que él, de barrio de la Asunción, él se ha criado en el Borrico, con un tío Sordera, y él me decía, a mí lo dice, me decía, el tío Borrico y Sordera me decía, capullo de mi vida, como tú no te emborrachas todas las noches, tú no vas a cantar bien en tu vida. Eso tiene su origen. Es una manera de entender. Y eso además les produce, pues ya en la forma de voz. El cantador gitano lo ha habido, extraordinarios de voces limpias, claras, cristalinas, lo ha habido y lo hay. Pero normalmente la voz de la expresión gitana es una voz que está rota, es una voz que siempre afina, pero no será amable para nuestro oído, será más bien amable para nuestro corazón. Nos va llegando al corazón tan oído, ¿no? Se nos murió hace unos años Fernanda Dulcerera. Tú la escuchabas y decías, es imposible que esta mujer pueda cantar. Bueno, pues como se ha cantado por Soleá, en la voz de aquella mujer dulcerera, yo creo que no se ha cantado jamás en la vida. Jamás. Y no estoy exagerando, yo me declaro fanático de Fernanda, pero también de Pepe Marchena, pues son dos cosas distintas. Pepe Marchena era la expresión más delicada, la dulzura, la modulación más exquisita, pero Fernanda era la expresión, era el corazón por la boca. Así cantaba. Esa mujer era capaz de emocionar a 1.000, a 3.000, a 4.000 personas con esos sonidos por sobre. Esa es, yo creo, la principal diferencia entre el cante gitano y el cante no gitano, es la expresión. Es lo que nos llega. ¿Y en la guitarra también? La guitarra ya es más difícil hoy, pero antes sí. Hay una forma de tocar, una escuela creada por Diego del Gastor, que es familia de los negros de Ronda, que era familia que murió, hoy la sigue su sobrino, Dieguito del Gastor, y hay una manera propia de tocar. Es la manera de tocar de Diego del Gastor, que creó escuela, mucho vulgar,
Pero la técnica en el toque gitano es más limitada. Manuel Morao y toda la familia de los Moraos, el propio Moraito, técnicamente no era unisono, hoy sí, ya los hijos y descendientes sí, hoy Diego del Morao, esta gente sí, ¿no? Y sin embargo Paco, pues será la técnica más depurada. Melchor de Marchena, su técnica, el padre de Enrique de Melchor, era una técnica muy limitada. Sin embargo, la técnica de Manuel Serrapí, niño Ricardo, no gitano, ha quedado como modelo de estudio para los guitarristas. ¿La técnica de quién? De Manuel Serrapí, niño Ricardo, se llamaba un guitarrista sevillano que ha quedado hoy. Una de las, ¿no? En Sabicas era gitano, pamplonita, de Nueva York, pero sin embargo no tenía características de toque gitano. Pero sí puede llevarlo todo. Un día, hablando con José Fernández, con Tomatito, hablamos de muchas cosas. En Madrid, digo, mira, Tomate, ¿por qué lees un directo de Paco? Claro, que a veces lo escucho. Sí, vale, pero mira, que te voy a decir una cosa. Es que mejor que toca Paco, no toca nadie, pero no toca gitano. Sí. Literal. Y luego lo repitió en una entrevista a Joaquín Petit, en Canal Sur 2, y la tiene grabada con mi obligación mía. Quiere decir que no me diga a mí aquella noche, en torno a la Copa y Candela en Madrid, sino que luego lo repitió. Y efectivamente ellos tienen una forma de entender el toque de guitarra. Así ocurre, por ejemplo, en la Escuela de Guitarra Granadina, ¿no? Cuyo más fiel representante y más importante sería Juan Carmona Bichuela. Hoy ya no puede tocar, está muy mayor, con la cabeza un poco distraída, pero ahí tenemos a su hermano Pepe que sí, y sin embargo Pepe ya se va al otro lado, ¿no? Se va metiéndose en los mundos del jazz y en otros terrenos de otras músicas. Pero sí, vamos, de hecho, pues, hasta ellos dicen la bajañí, que es como se llama una guitarra en calor. Y en la guitarra ya os digo, más antiguamente sí se marcaban unas diferencias que eran evidentes. Y tú escuchas tocar todavía a Manuel Morao, que afortunadamente está vivo con nosotros, y es evidente, vamos, no tiene pérdida. O escuchabas tocar a Parrilla, que era el guitarrista habitual de Paquera, y no tiene pérdida, ¿no? Hoy esos matices se diluyen un poco. Quizá esa manera y esa estética se pierde y desaparece con Moraito cuando se nos muere hace un año. Pero la diferencia, si es que hay que buscarla, la encontraríamos sobre todo en la expresión del cante, en la expresión del baile. Es evidente que ver bailar por soleá a Manuela Carrasco no es igual que ver bailar por soleá, pues que te digo, a Sara Barda, por ejemplo, que es una grandísima bailarina. Pero ya es otra cosa. Farruco, que yo le he dicho antes a Pedro Molina, de verdad, venía vestido así con el chalequillo, Farruco padre, que era abuelo, el actual Farruquito. Estaba así gordo, iba así con una camisa blanca y un pañuelo aquí con el sombrero. Bueno, Farruco era la expresión, Farruco no tenía técnica, o no tenía una técnica depuradísima, como hoy la podemos encontrar, por ejemplo, en su propio nieto, ¿no? Sin embargo, Farruco, fíjate, un día hablando con Mistela, que iba a su compañía, y con él mismo, en la Unión, Farruco cuando bailaba por bulería, hacía un paso que era de claqué. Y todo el mundo, gitano es que era de claqué, clarísimo. Un chiquito, ¿no? Es un paso de claqué, que cualquiera que vea a Fred Astaire bailar claqué, y a continuación vea bailar a Farruco dirá, coño, bueno, pues antes de que lo pillaran, confesó con honradez y con grandeza que lo había aprendido de Fred Astaire. Pero os voy a decir más. Tengo un montaje, que seguramente conoceréis, entre Michael Jackson y Farruquito. Hay giros exactamente iguales, hay pasos exactamente iguales, hay patadas exactamente iguales. ¿Quién aprendió de quién? Pues evidente que Farruquito aprendió eso. No vamos a
No, vamos, y se puede ver, Lo puso este chico entrevistador en Mejide o Mejide, Cristo, no sé qué. Cristo Mejide. Es, bueno, pues uno estaba entrevistando yo ya lo conocía, a Farruquito, y total, y luego al final Antena 3 puso unos montajes perfectamente para que se viera que no estamos tan lejos, ¿no? Y al final, Lo admitió Farruquito. Sí. Oye, pues admite, si es que no hay duda, ¿no? Y ya te digo, el abuelo pues admitió con grandeza y con humildad que él lo había aprendido de Freire, ¿eh? En definitiva, os quiero decir con esto que la técnica de la danza, no creáis que es tan diferente entre la danza clásica, la contemporánea y la flamenca, ni está tan alejada de otros bailarines con respecto a los bailadores flamencos. El mejor ejemplo que hoy tenemos es el Galván, el gran Israel Galván, hace cosas hace cosas extraordinarias. Pero te va a gustar a ti que te gusta la danza, y a ti que te gusta el baile flamenco, y a mí que me guste lo que me quiera, porque es arte en estado puro, ¿no? Donde veas hasta movimientos de big dance, de eso y cosas. Quiero decir con eso, y es un bailador de expresión absolutamente grandiosa. Fue alumno y primer bailador de la compañía de Mario Maya, y yo lo conocí en un concurso, ya sabes, en San Pedro Alcántara. Tenía 14 añillos. Y yo me empeñé, el primer premio que recibí en su vida fue San Pedro Alcántara. Y yo, y al jurado, luego al cabo del tiempo se me refería. Y yo, Israel, fíjate, y se acordaba del concurso, del concurso se acordaba, y estaba muy orgulloso, ¿no? Y ¿cómo te diste cuenta de que no la culpa la tuyo? Digo, la tuvo Mario Maya, que era amigo, y me dijo, mira con el niño, era una cosa. Pues eso. Ese es un elemento que nos puede servir para diferenciar la estética gitana de la no gitana, la expresión. Yo creo y os recomiendo fijaros. Por cierto, ahora en Marbella Todo Danza viene una obra que yo la recomiendo, estupenda, de Eva Hierba, que se llama Apariencias. Y dale. Y apariencias. Vamos a preguntar aquí. Paco, Vamos allá. Sí. ¿Quién? Claro, Israel Galván viene, claro, la escuela, o de las escuelas que ha habido de danza, pues está una muy característica, 19 principios del 20, el gran Vicente Escudero, que era de Valladolid. Era un gran bailarín. Y hoy le vemos, hay muy pocas cosas de él, pero hay algunas, y le vemos y hay postores, efectivamente, donde Israel ha aprendido de él. Pero fundamentalmente, esa escuela tiene una continuidad en Pilar López, luego esa tiene una continuidad en Gades, en Mario Maya y en Huito, excepto Gades, los otros están vivos, y Maya, que ya murió también. Pues, y de ahí quizá Israel y otros bailadores y bailadoras que hoy están haciendo, quizás no siempre con el mismo acierto de Israel, están siguiendo esa escuela. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque a ver, el baile flamenco tiene unos cánones como la danza clásica, la contemporánea, y hay que saber muy bien, Más. Paco, mira, ahí te he dicho que el flamenco es una cosa andaluza, Sí. y era anterior a la división administrativa de Andalucía, como sabes, fue en el 30 y tanto, 33, siglo XIX. Pero hay un flamenco catalán también, ¿no? Bueno, hay El flamenco parece que viene del Punjab. Algún amigo me había comentado. No. Y el flamenco... Y llega, entra en España por los Pirineos también, ¿no? Sí. Es decir, no. El flamenco, como he dicho, según la teoría que yo defiendo, nace del folclore andaluz, de la música popular andaluza. Luego, con el paso de los tiempos, lógicamente lo que es un verdial, era un fandango bailable, pues no se convierte en un fandango cantable, y luego fíjate su influencia que llega desde Cartagena para abajo, pues probablemente pilla toda Andalucía y se mete en terrenos que ya no comprenden. Pero ¿Y hay un flamenco catalán? hay un flamenco que se hace en Cataluña.
de allí pues era Carmen Amaya. Pero bueno, pero eso no lo puede decir, no, es que ese era el baile flamenco de Cataluña, no es verdad, no es verdad. Carmen Amaya, ese baile racial, auténtico, único, lo pilla y lo mama en el San Conoce. Aparte, y sí, pero claro, resulta ser, Pepe, que es que Miguel Borrul, hijo y padre, no son catalanes. Es decir, son de origen valenciano, y allí lo que hacen es tener un café cantante, Villarrosa, ellos y su hija o hermana. Hombre, no sé hasta qué punto se puede hablar de la influencia de un flamenco catalán, no. Es decir, cuando yo llegué a Cataluña en el año 80, pues allí quien mantiene el flamenco son los inmigrantes de Andalucía, a través de una red de peñas flamencas que se extienden por todo el cinturón industrial de Barcelona. Claro. Resulta ser que los cantares que allí yo conozco, el que no es de Huelva es de Sevilla, el que no es de Granada, el que no es de Almería, etc. Y muy posterior, nos aparece la primera gran cantadora catalana, ¿no? Que es Maite Martín, que es nacida en Cataluña. Y muy posterior, el primer gran cantador catalán, porque nace en Badalona, pero de pura casualidad. Su padre creo que es murciano y su madre de La Mancha, etc. Quiero decir, y allí por ejemplo, allí nace los hermanos Cañizares, tanto Juan Manuel como Rafael. Pero bueno, es que ellos su origen es el pueblo de San Marcos, y sus padres son más más gente que me acuerde, ¿no? Que son, sí, pero todo. ¿Sí? Quiero decir que no, y se puede hablar de un flamenco hecho, nacido y desarrollado en Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén, Almería, y sin apura, Cartagena, La Unión, sin apura, Extremadura. Luego lo que hay son artistas creados por cantar, por tocar o por bailar. Pero tú no puedes decir, oye, mira, es que como se baila la soleá en Barcelona no hay en otro sitio. No es verdad, eso no es cierto. Eso no es. La rumba catalana y el ventilador. Sí, no, bueno, si consideramos, claro, sí, hombre, claro. Sí, pero hombre, vamos a ver, pero eso a ti no te puede dar carta de la naturaleza ni argumento para decir eso es el flamenco catalán. Eso es una rumba que además no es catalana, bien debe saber, la rumba no es catalana, sino que es de origen cubano, ¿verdad? Eso, y entonces llega al barrio de Gracia esencialmente. Y hay la suerte de que hay un guitarrista catalán que se llama Antonio González del Pescailla, luego Marín de las Flores. Este es el que inventa. El ventilador. No es Cataluña, no es Barcelona, no es el barrio de Gracia, es Antonio González del Pescailla, que ha nacido en aquel barrio. Luego no hay una continuidad, porque luego esa continuidad de rumba flamenca la encontraba en Utrera con Miguel Vargas, Bambino, ¿verdad? No se puede hablar, porque tiene propio estilo Extremadura, los tangos y los jarabes extremeños. Se puede hablar de Murcia, con sus cantes mineros, que además proceden fundamentalmente de Almería y de Jaén. Yo es que estoy un poco cansado de que seamos tan generosos los andaluces. Hacemos grandes cosas y luego las vamos regalando. El flamenco catalán, Mira, si el flamenco fuera catalán, hoy bailaríamos todos por bulerías, pero ellos no lo hubieran dado. Nada. Otra pregunta, si os parece. Es verdad. No falta comer ya, Paco. Que no has comido nada, te la falta. Sí. Vamos, un aplauso a este joven. Y ya sí que termina, pues si no, no. Sí, voy a como una Mi tapilla. amigo Enrique Morente, Sí. a ver qué tú opinas de esto. Hace 25 años, en la Carbonería de Sevilla, Sí. le preguntamos, a ver también mi hermano José, le preguntamos si la voz flamenca tiene esta relación con lo que has dicho antes. ¿Se hace o se nace? Y él nos dio una contestación. ¿Tú qué opinas? No, hombre, vamos, es evidente, la herramienta que tiene un cantor, una cantora son sus cuerdas. Entonces, claro, sin voz, imposible. Ahora bien, ¿cómo utilizamos esa herramienta? Ahí está la grandeza o la menos grandeza. Ahí está. Pero vamos, sin voz no es posible cantar. El gran
hacedor del cante, don Antonio Chacón García, Antonio Chacón, jerezano, y el padre, entre otras cosas, de su técnica y de todas las técnicas, decía, para cantar son necesarias 3 condiciones: voz, voz y voz. Se acabó. Y luego utilizas eso. Utilizas tú eso, según tu cabeza, Enrique, que tiene una cabeza musical, que ya lo hubiera querido para sí Beethoven. Hombre, yo Enrique lo he visto dirigir una orquesta sinfónica de 42 músicos. Él no sabía música. Y tiene una obra, se llama Negro Soleá y Fantasía de Cantejón, donde la recomiendo, dirigida por un pianista alemán, que aquí le llamamos todos Antonio Robledo, que se llamaba Carmen Hassel. Esa fue la que fuimos a ver a Sevilla. Bueno, pues eso os lo recomiendo. Y en el Auditorio Manuel de Falla, él se había acompañado esa orquesta, los músicos dirigidos por Josep Pons, que dirigía la Orquesta Social de Granada, y él se la acompañó de Miguel Ochando, guitarrista granaíno, y de un percusionista de bandolero. Llega un momento que la primera violinista se emociona. Josep Pons se vuelve y hace así con la batuta, maestro, y Enrique dice, claro, pero fijaros por qué. Es decir, cuando un cantador canta y el guitarrista está a su lado, se llama, te recojo siempre. El cantador se despista un poco, el guitarrista sale un poquillo, mira, si tengo que esperar un poquito, no lo cierro al compás y me espero décimas de segundos, pero para que se cuadre. Pero claro, que tiene un músico, el que no es polaco es de Austria, el que no es de Suecia, le pone una partitura que la ha escrito previamente Carmen Hassel, luego conocido entre nosotros y asociado con Antonio Robledo. Ahí cierra el compás, el músico no puede esperarse, los 49 no pueden esperar a que Enrique, es decir, ahí hay que cantar a compás exacto, en el momento exacto, para que no se note. Claro, Josep Pons, luego lo hablaba conmigo, con Manolo Sanlúcar y otra gente que estuvimos allí en una repetición después, dijo, mira Paco, yo ya vi que la solución era esa. Y la violinista polaca, la primera, me decía, no me decía más, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero, ¿cómo es posible que? A ver, yo no entendía que un tío, sin saber música, fuera capaz de estar con 42 músicos y que aquello fuera música. Eso era. Claro, fíjate la de registros tomar de voz que Enrique tiene que utilizar a lo largo de la obra, porque no hay más cantador que él, no hay más cantador que él. Y además tiene que cantar a tono y sin afinar. Enrique jamás nos afinó, con 42 instrumentos de muy distintas características. Pero para eso tiene que tener. Enrique tenía una voz privilegiada. Ya Enrique no se cuidó nunca, ¿no? Pero Enrique manejaba, por ejemplo, en el flamenco llamaban los tonos medios, los manejaba muy bien. Enrique sabía, tenía una técnica muy depurada, había hecho a él a sí mismo, y era muy difícil, ¿no? Que Enrique lo viera actuar ahogado. Enrique no cantaba siempre bien. Y yo le he visto noches que siempre, al final nos veíamos y... A ver, aquí, ¿qué te ha parecido? Yo le decía, maestro, ¿qué quieres? La del amigo, la opinión del amigo, del crítico. No, del crítico. Saca la navajica, saca la navajica. Y eso, Enrique, trabajaba, en general bien. Pero Enrique lo que tenía es una voz y sobre todo una técnica tan depurada y tan adquirida que aquellos fallos que pudiera haberlo, pues se le disimulaban. Pero a tu pregunta inicial te diré, para cantar, voz, voz y voz. Ahora utiliza esa voz y voz, de acuerdo con tus conocimientos, de acuerdo con tus posibilidades y sobre todo, yo le recomiendo siempre, no seas nunca qué, sé tú. Como decía Juan Valderrama, hay que tener sello, aunque sea de correr. Bravo.